El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de conversiones. En esta ocasión vamos a desarrollar el ejercicio 7 de la práctica que les di. Y bueno, acá en este caso he copiado acá el ejercicio también para los que desean verlo. Nos dice a cuántos, voy a leerlo tal y como está, ¿sí? Y luego vamos a interpretarlo, ¿no? A cuántos gn.um cuadrado equivale 0.4 hn.cm cuadrado, ¿no? Entonces, para los que no saben qué significa, pues vamos a ver y tratar de interpretar eso, ¿no? Acá siempre hay una confusión para saber cuál es la unidad y cuál es el prefijo. Miren, la pregunta es, mejor dicho, convertir 0.4 hn/cm cuadrado a gn/um cuadrado, ¿sí? Entonces, mira, para los que no saben qué significa esto, tú acuérdate que siempre en el tema, pues, de unidades, de magnitudes, existe lo que son los prefijos, ¿no? Entonces, este cm cuadrado, si tú ya te habrás dado cuenta, es pues el centímetro, ¿no? Centímetro cuadrado, ¿sí? Pero acá hay una confusión a veces, mira, entre el h y el n, ¿no? Profe, ¿cuál sería el prefijo? Ya el h, yo conozco que el h es el prefijo, pues, hecto, ¿no? El h mayúscula, es el múltiplo hecto. Pero el n, ¿qué prefijo sería? Ojo, si ya el h lo identificaste que es el prefijo, ya no puede ir al lado otro prefijo, ¿correcto? No pueden ir juntos otro prefijo. ¿Sí? Entonces el h es el prefijo y el n ¿qué vendría a ser? Vendría a ser también la unidad. Pero la unidad no era centímetro cuadrado, ya, pero la unidad en este caso sería todo junto. Newton centímetro cuadrado. Cuando es una multiplicación no se dice por, ¿sí? Se le dice Newton centímetro cuadrado. ¿Cómo sabe que es Newton? Ah, porque la magnitud de la fuerza pues expresa su símbolo es la n mayúscula. Y en los prefijos tú te date cuenta que no existe la n, ¿correcto? La h sí existe, que es hecto. Entonces decimos pues que la unidad vendría a ser Newton centímetro cuadrado. Acuérdate que eso no se lee por. Acá en física pues el por es la división, ¿sí? Y el h vendría a ser ¿qué cosa? El prefijo, ¿sí? El h vendría a ser el prefijo que justamente lo encontramos por acá, mira. Hecto, ¿sí? El prefijo hecto que equivale pues a 10 al cuadrado. Entonces lo primero que debemos hacer, mira, para convertir, tú date cuenta que acá aparece el h y acá aparece el g. Entonces debemos quitar primero el prefijo y reemplazarlo pues por su valor, por su factor. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decir que va a quedar 0.4, ¿sí? O 0,4 multiplicado, este h es 10 al cuadrado, tal y como lo observas acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que te va a quedar ahí. Entonces, mira, me ha quedado simplemente la unidad. Newton centímetro cuadrado. Como me quedó la unidad Newton centímetro cuadrado, yo lo debo pasar a que sea, ¿qué cosa? La G Newton UM cuadrado. Ojo que acá es centímetro cuadrado y acá ¿qué vendría a ser esto? Claro, si tú te dices cuenta es micro, ¿no? La V, ¿sí? Una especie de U, pero en realidad es micro, micrómetro cuadrado. Pero para que aparezca el micro podemos primero decir que debemos, delante de esta unidad Newton micrómetro cuadrado tiene que haber el N, perdón, el G, ¿sí? Entonces acá aparece Newton centímetro cuadrado y delante debería aparecer el G. ¿Qué hago para que aparezca el G? ¿Sí? Ese G acuérdate que es el giga, 10 a la 9. Así como acá yo quería desaparecer el h primero, ¿sí? ¿Qué hacía? Lo reemplazaba por su valor que es 10 al cuadrado, ¿sí o no? Acá ahora yo quiero que aparezca delante de esta unidad, que aparezca el g. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reemplazar también, mira, colocarle el 10 a la 9, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Mira, 0.4 por 10 al cuadrado, esta es la unidad, newton centímetro cuadrado, yo quiero que adelante aparezca el g. Pero para que adelante aparezca el g, ¿cuál sería su valor numérico del g? Giga es 10 a la 9, entonces yo lo voy a multiplicar por 10 a la 9, ¿correcto? Profe, pero no afecta en nada si esto, mi valor era 0.4 por 10 al cuadrado, yo lo estoy multiplicando por 10 a la 9, ¿así simplemente queda? No, ten cuidado porque cuando tú multiplicas a algo, ¿sí? Imagínate, multiplicas acá por 10 a la 9, también tienes que dividirlo a su vez por el mismo factor. ¿Por qué? Porque si no lo divides, pues te va a afectar toda esta expresión, ¿sí? Entonces, mira acá, como tú podrás ver, esto se va a ir y va a seguir quedando 0.4 por 10 al cuadrado. Esto a veces no lo entienden muy bien, pero mira, te pongo un ejemplo. Si yo tengo el número 80, ese es mi valor 80. ¿Qué pasa si alguien viene y lo multiplica por 5? Ya le está afectando, ¿no? Ya no vendría a ser 80, sino vendría a ser ¿cuánto? 400. Pero para retornar de nuevo mi 80, que era mi valor inicial, que yo no quiero que se altere, entonces yo digo lo divido entre 5 y no pasa nada, mira. 80 por 5, 400. Entre 5, 80. ¿Sí? Entonces acá igual. Profe, pero si se van a ir, ¿para qué multiplica por 10 a la 9? Ya, no voy a hacer que se vayan, pues. La intención no es que se vayan, sino que este 10 a la 9, como significa giga, ¿sí? Colocarle en vez de 10 a la 9, pues hacer que aparezca qué cosa, la g, mira. Entonces me va a quedar 0.4 por 10 al cuadrado por este 10 a la 9. ¿Te acuerdas para qué lo puse? Claro, porque como 10 a la 9 es g,
ya no voy a colocar 10 a la 9, sino voy a colocar G. G y la unidad que es Newton centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, como todo es acá multiplicación, todo esto divide ¿cuánto? Este 10 a la 9 ya no le vas a colocar G, pues, ¿no? Porque si va arriba G, no vas a colocar G sobre G. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar como 10 a la 9, ¿sí? El denominador lo vas a dejar como 10 a la 9 para que opere con ellos de acá. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 0.4 por 10 al cuadrado sobre 10 a la 9. Tú sabes que estas son bases iguales, mira, 10 y 10. ¿Sí? ¿Qué pasa en una división de bases iguales con los exponentes? Se van a restar, ¿sí? Se van a restar. ¿Cuánto me va a quedar entonces? Me va a quedar pues 0,4 por 10 a la menos 7, ¿sí? Mira, 2 menos 9 menos 7. Y ojo, acá te he encerrado el giganewton micrómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque acá lo tengo en centímetro cuadrado, mira. Pero lo importante es que ya apareció el G. Ya apareció el G y ahora solamente me toca cambiar este centímetro cuadrado, pasarlo ¿a qué? A micrómetro cuadrado. Entonces, ¿cómo hago? ¿Te acuerdas qué hacía? Ponía mi línea, multiplicaba por una división, abajo iba lo que quería eliminar, ¿sí? ¿Qué quiero eliminar? El centímetro cuadrado, por lo tanto abajo debe ir el centímetro cuadrado. Y arriba, ¿quién debe ir? Lo que yo quiero obtener, el micrómetro cuadrado, ¿sí? Pero yo no sé la equivalencia entre centímetro y micrómetro. ¿Cómo así? Yo no sé, por ejemplo, un centímetro cuántos micrómetros tiene. No lo tengo en mi tablita. Entonces, ¿qué hago? Primero pasarlo a lo que yo conozco. Yo sé que centímetros, yo puedo pasarlo a metros o no. Entonces yo digo, abajo voy a colocar ¿qué cosa? Centímetros y lo voy a transformar a metros. Es lo primero que debo hacer, ¿sí? Entonces, ¿yo qué conozco de esto? Yo conozco, todo el mundo sabe que un metro, ¿cuántos centímetros son? 100 centímetros, ¿sí o no? Claro. Profe, pero el centi, mire, yo conozco que es 10 a la menos 2. ¿Por qué ha puesto 100 centímetros? 100 y no coloca 10 a la menos 2 porque mira, el centi es 10 a la menos 2. Mira, ¿qué pasa? También puede reemplazar este 10 a la menos 2, ¿ah? ¿Sí? Pero ¿cómo cambiaría? Cambiaría, si tú quieres colocar este 10 a la menos 2 del centi, tendrías que colocar abajo un centímetro, ya no 100, sino un centímetro. ¿Cuántos metros tiene? Ya pues el C lo cambias para que quede solamente el M. ¿Cuánto vale el C? Sería 10 a la menos 2. Entonces podrías decir también un centímetro y arriba colocas 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Pero eso es si quieres hacerlo así. Pero como la mayoría conoce que un metro son 100 centímetros, simplemente colocas esto. Profe, y ahí se van ya centímetro cuadrado con centímetro. No se pueden ir todavía porque este es cuadrado y este es 1. ¿Sí o no? Tienes que elevar todo esto al cuadrado. Entonces te va a quedar un metro cuadrado y abajo 100 al cuadrado, centímetro cuadrado. Ahí recién se puede ir el centímetro cuadrado, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar metro cuadrado. Acá me va a quedar metro cuadrado, pero mi intención es pasarlo a micrómetro cuadrado. ¿Qué debo hacer entonces? De metro lo paso a micro. ¿Qué hago? Mira, igual. La división, multiplico por la división. Yo quiero que aparezca el micro y que se vaya el metro. Entonces voy a hacer ¿qué cosa? Que arriba vaya el micro y abajo vaya metro, ¿sí? Arriba el micro y abajo metro. Para que se pueda ir el metro, pues, ¿correcto? Entonces, acá yo sí digo, mira, ¿cuánto vale este micro? Este prefijo U. Acá está, ¿ve? El U por aquí está. Micro, ¿cuánto vale micro? 10 a la menos, 10 a la menos, ahí está, 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Lo observas? Muy bien. Entonces, ese micro vale 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que un micrómetro, ¿sí? ¿Por cuánto lo reemplazo esta U? Para que me quede metros nomás, 10 a la menos 6 metros. Ahí recién se puede ir el metro cuadrado. Uy, pero acá es metro. Para que se vaya con el metro cuadrado, porque acuérdate que acá habíamos elevado metro cuadrado, tienes que elevar nuevamente al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí ya se va a poder ir el metro cuadrado con el metro cuadrado. ¿Qué te va a quedar entonces? Vamos a verlo por acá. Te va a quedar esto, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a operar. Mira, te va a quedar 0.4 por 10 a la menos 7 GN centímetros cuadrados, es decir, giga newton centímetro cuadrado. Y acá te va a quedar, mira, 1 al cuadrado, 1. Metro cuadrado, metro al cuadrado, metro cuadrado. Y abajo te va a quedar 100 al cuadrado, 10 a la 4. ¿Sí? Porque 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, lo elevas al cuadrado, te va a quedar 10 a la 4. ¿Sí? Ese es álgebra. Entonces, acá te va a quedar centímetro al cuadrado, centímetro al cuadrado. Y por acá te va a quedar 1 al cuadrado, 1, micrómetro al cuadrado, micrómetro cuadrado. Y 10 a la menos 6 al cuadrado, te va a quedar 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Sí? Acuérdate que acá cuando elevas, ¿no? Exponente de exponente te va a quedar 2 por menos 6 menos 2. Eso es álgebra, te recomiendo repasar también tu álgebra, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? Mira, ahí recién cuando tienes esto tú vas a decir, mira, el centímetro cuadrado se va con el centímetro cuadrado. El metro cuadrado se iba a ir con el metro cuadrado. Y el micrómetro cuadrado es lo que me iba a quedar porque no se va con nadie. ¿Qué hago entonces? Yo digo 0.4 por 10 a la menos 7 giganewton
micrómetro cuadrado, ¿sí? Y acá te va a quedar por 1, ¿no? No afecta en nada arriba, pero abajo sí, mira, sobre 10 a la 4 por 10 a la menos 12, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar eso? Me va a quedar 0.4 por 10 a la menos 7 y abajo 10 a la 4 por 10 a la menos 12, bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes en la multiplicación? Se suman los exponentes. 4 más menos 12, 4 más menos 12 daría menos 8, ¿sí? Entonces te va a quedar 10 a la menos 8. Y acá tienes una división de bases iguales, mira, 10 a la menos 7 sobre 10 a la menos 8. ¿Qué haces ahí? Claro, sería división de bases iguales, restas los exponentes. Menos 7 menos menos 8, ojo, a menos 7 menos menos 8, profe, menos por menos más. Claro, sería menos 7 más 8. ¿Cuánto sería menos 7 más 8? Exactamente te va a dar 1, ¿sí? Menos 7 más 8 te va a dar 1. O si no, 8 menos 7, ¿no? 1. Entonces te va a quedar 0.4 por 10 a la 1. ¿Qué cosa? Giganewton micrómetro cuadrado. Ya has convertido y ya está en las unidades que querías, ¿no? Con el prefijo G y la unidad Newton micrómetro cuadrado. Entonces, a los chicos que les di la práctica, pues tienen sus alternativas y estas eran las alternativas, ¿sí? Ahí lo podrías dejar, claro, pero como tienes alternativas, tienes que buscar una alternativa. ¿Cuál sería? Tú sabes que 0.4 por 10 a la 1, ¿cuánto sería? Claro, cuando tú un número decimal lo multiplicas por 10, vas a correr la coma a la derecha, ¿sí o no? Entonces corres una coma, el punto lo pasas acá, a la derecha. ¿Por qué? Porque es 10 a la 1. Si fuera 10 al cuadrado, 2 posiciones. Si fuera 10 al cubo, 3 posiciones. ¿Cuánto queda entonces? Quedaría 4, ¿sí? 4 giganewton micrómetro cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Ya lo convertiste. ¿A cuánto equivale? Sería a 4 giganewton micrómetro cuadrado. Esa sería la respuesta. Muchas gracias.